Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous recevons aujourd'hui pour cette séance Transgroupe du CRIA notre collègue de la faculté latino-américaine de sciences sociales Flaxo, Équateur, donc Betty Espinosa. Nous la remercions d'accepter d'être enregistrée. Donc, Betty Espinosa a finalement double casquette et même triple casquette puisqu'elle est formée en sciences économiques à l'université de Louvain et elle a également une formation en sciences sociales, anthropologie et sociologie. Elle travaille donc à l'intersection de ces différents champs. Elle nous le montrera aujourd'hui. Elle est spécialiste des institutions, du développement et des politiques publiques, en particulier sociales. Elle a donc à son actif de très nombreuses publications. Vous pouvez retrouver toute cette liste de ces publications sur le site de la Flaxo à la page qui lui est consacrée. Et elle est également la rédactrice en chef de la revue Mundos Plurales, publiée par Flaxo, et une revue qui porte sur les politiques publiques et les actions, notamment en termes d'économie et de politique sociale. Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Emmanuel Sinardé, a todos los colegas, a Diana Burgos, a Caroline Lepage, que están allí en el CRIA, en la Universidad de Nanterre. Es un honor, un placer estar con ustedes, compartir un poco lo que yo había estudiado. Vengo estudiando en realidad desde hace varias décadas, porque este es un tema que empecé desde la universidad y que se ha ido, bueno, que se ha ido un poquito desarrollando poco a poco a lo largo de mi vida, no solamente académica, sino también de trabajo en organizaciones no gubernamentales y de cercanía también con algunos productores locales en Ecuador. Entonces, bueno, este es el título. Les agradezco nuevamente su atención, su invitación. Y bueno, les voy a conversar un poco sobre cómo son estos engranajes y redes del comercio justo en Ecuador. Y muy particularmente lo que a mí me llamaba la atención desde un inicio es cómo se mezcla el don y el intercambio mercantil, cómo lógicas distintas conviven. Esta presentación va a tener unos 5 puntos, una introducción, les voy a hablar del tejido diverso y heterogéneo que constituye este tercer sector del cual les voy a hablar. A partir de una investigación que hice para mi tesis doctoral, les voy a comentar algunos vacíos y malentendidos que existen sobre el comercio justo a partir de las prácticas mismas de los actores. Y luego quisiera también presentarles una tipología de disputas y acuerdos entre el don y el intercambio mercantil que ha surgido un poco de estas reflexiones y algunas conclusiones. Bueno, esa va a ser mi presentación, así rápidamente. Y bueno, vamos a empezar un poco con esta pregunta que es una pregunta que me surgió de hecho desde la universidad, porque, bueno, yo estudiaba economía y la economía es bastante ortodoxa en la formación y al mismo tiempo trabajaba en una organización no gubernamental con productores locales, con comunidades indígenas y entonces, bueno, me parecía bastante complejo las interacciones, las lógicas que eran tan distintas. Y uno de los temas que más me llamaba la atención en ese momento era que los años 90 las organizaciones no gubernamentales buscaban fuentes de financiamiento de sus actividades y también de las actividades de las comunidades con las que trabajaban. Entonces se les había ocurrido abrir algunas empresas, digamos empresas en el término del intercambio mercantil propiamente dicho,
pero que las manejaban estas organizaciones no gubernamentales a partir de una lógica que es bastante distinta al mundo empresarial. Entonces, bueno, así empezaron un poco mis investigaciones a comienzos de los 90. De hecho, luego hice primero una tesis de licenciatura sobre este tema, luego una tesis doctoral y algunas otras investigaciones que también se unen en este tema o que convergen a este tema. Y ahí algunos de los problemáticas que quisiera abordar y que luego me encontré con esos debates, es este debate que uno ve desde que empieza a estudiar economía, así desde los libros clásicos, primeras páginas de los libros clásicos en economía, uno ve que hay bienes públicos y privados, que está el Estado y el mercado y nada más que eso. Entonces, bueno, eso es para empezar como un mundo dicotómico que no deja espacio a nada que no sea distinto de estas, digamos, dos instituciones, el Estado y el mercado. Un segundo punto en ese contexto es tomar en serio el objeto que es este tercer sector, que es, digamos, distinto totalmente, que no es ni el sector público ni el privado, que es una esfera vasta y altamente heterogénea de actores, de acciones, de actividades que se cataloga generalmente como tercer sector o también se conoce como economía social y solidaria. Bueno, tiene algunas denominaciones y que evidentemente es bastante distinto y tiene también un origen muy distinto al Estado y al mercado. Y diría que no solamente el origen es distinto, sino que es además anterior a estas instituciones de la modernidad. Un tercer punto, evidentemente, es enfrentarse a un mundo bastante complejo, tratar de evitar esas simplificaciones que, bueno, que en las disciplinas son útiles, pero que en la vida ya práctica impiden ver, a veces, por ejemplo, impiden ver a este gran tercer sector. Este sector, de hecho, a pesar de que es distinto, también se encuentra en continua interacción y tensión con el mercado y el Estado, que es otra de las complicaciones, porque no son sectores totalmente separados, sino que están en continua interacción. Uno de los autores que de hecho me ayudó muchísimo en esta investigación para comprender esas dinámicas plurales es Luc Boltanski, a quien le he seguido bastante desde hace algunos años, y que permite ver cómo un mismo actor puede jugar diversos roles según las situaciones en las que se encuentra y que esto le permite tener una capacidad para resolver dilemas sociales complejos que van más allá de lo que prevé la teoría de la elección racional. Entonces, bueno, también estos autores del pluralismo creo que son bastante útiles, que son algunos autores europeos, franceses, pero también latinoamericanos que permiten una apertura a este mundo, digamos, tan mucho más diverso y plural, como de hecho es el caso de América Latina. Y que ustedes seguramente, bueno, lo han podido ver en diversos estudios y casos. Las políticas públicas, de hecho, de ahí comparto con Ostrom que dice que las políticas públicas deberían apuntar a facilitar el desarrollo de instituciones que saquen a relucir lo mejor de las personas y diría de esas personas en diversos contextos, o sea que no asfixien la diversidad, sino que más bien puedan valorar y puedan tratar de hacer compatibles, digamos, esa diversidad de lógicas de acción. Bueno, quisiera empezar así con una problematización. De hecho,
este tercer sector ha estado sometido a una serie de avatares desde la colonia, desde hace varios siglos, no solamente la modernidad, sino para empezar la colonia, la colonización de América Latina, de hecho, desde ese momento empieza a tener todo lo que se hacía, lo que se hacía en América Latina antes de la llegada de Colón, empieza a tener un rol residual y también a verse como algo retrasado. Eso es parte de la colonización y de la modernización. Hay lo que dice Carlos Arcos, hubo un proceso de varios siglos de negación y una voluntad de destrucción de todo lo que era considerado indio. Se reconoció al castellano como el idioma oficial y evidentemente se reprimió todo lo que no era español, las fiestas y cualquier otra institución comunitaria. Entre esas, por ejemplo, la Minga, que es una institución que prevalece, que es el trabajo, la ayuda mutua, y que prevalece no solo en las comunidades indígenas, sino que de hecho está mucho más expandido en las sociedades latinoamericanas. También es importante ver que estos avatares surgen de este pensamiento occidental, cartesiano, que ha generado dos grandes simetrías. Primero, el predominio del ser humano sobre la naturaleza y luego el predominio consecuente, diría, de Occidente sobre las demás culturas, lo que señala Latour, Bruno Latour. Algunas, todas, digamos, como les decía, todas las actividades que se hacían por parte de los indígenas, los indios, de hecho se han observado y se siguen viendo como atrasadas con respecto a los beneficios del crecimiento económico que se fundamenta en la industrialización y la gran escala. O sea, ese es un contexto en el que se encuentran todas estas actividades. También es importante señalar esa controversia entre Marx y Proudhon de mediados del siglo XIX, que como ustedes recuerdan, Proudhon insistía en la capacidad de acción, de autonomía y de autoorganización política de la gente. Planteó la cuestión social en el contexto de los procesos de industrialización en Europa. Planteaba que no podía resolverse tomando las riendas de la administración pública de manera democrática o violenta, ya sea favorable al capitalismo o al socialismo estatista. Le preocupaba muchísimo el debilitamiento del mutualismo, de las asociaciones, de todo ese tejido socioeconómico, político que existía en la Edad Media, y de la multiplicidad de iniciativas de ahorro solidario, de los sistemas de intercambio no monetario, de los servicios de proximidad. Sin embargo, esa vía no fue la que se privilegió tampoco en Europa, y de hecho ha sido también asfixiada, aunque nunca ha desaparecido. Y bueno, ahí uno puede ver que ese tejido del tercer sector sigue existiendo tanto en Europa y mucho más, y bastante ampliamente también en América Latina. Algunas de ¿cómo se define entonces a este tercer sector que es bastante diverso, heterogéneo, que se lo define a veces de manera negativa, o sea, ya sea como no gubernamental o como sin fines de lucro, pero siempre con una referencia ya sea al Estado o al mercado? Y es como, esa misma definición es como que indica que lo ideal sería volver o llegar a ser gubernamental o con fines de lucro. O sea, es como que es una definición que de hecho negativa, que le encamina, digamos, a una mirada que sería más positiva estando o en el Estado o en el mercado. Bueno, hay muchas definiciones de este tercer sector que han planteado algunos autores. A veces se identifican como
es organizaciones sin fines de lucro. Ahí está Hansman, Steinberg, como un sector independiente, como organizaciones no voluntarias, varios autores ahí también, como economía solidaria, ahí hay todos los trabajos de la VIL, que integra este tejido amplio de cooperativas, asociaciones, mutuales. También hay una definición de organizaciones de apoyo a las bases en una mirada un poco más, digamos, de cooperación y filantropía. Hay una mirada de Buchanan sobre bienes de club, es decir, bienes que se comparten en un grupo, digamos, cerrado, no abierto, como es el caso del mercado. También se las denomina como productoras de bienes de servicios, productoras privadas de bienes públicos. Esa es una definición de Weisbrot. Y a veces también se resalta el hecho de que reciben subsidios como forma de financiamiento y consecuentemente tienen una capacidad para proporcionar servicios públicos o cuasi públicos. Pero bueno, esos son algunos debates y tensiones que ha habido en la academia misma, ¿no? Y que me parece que llegan a un momento importante en esos debates, son los aportes del Norostrom, que habla sobre los bienes comunes, que llega a esta definición que ya es que hace una diferenciación bastante fuerte entre los bienes públicos y los privados y les da una denominación propia que son los bienes comunes. Ostrom va a hablar de esta tragedia de los bienes comunes y entra en un debate ahí con Harding que frente a esta, digamos, tragedia que a veces se ve de los bienes comunes, la depredación, por ejemplo, de recursos naturales, Harding plantea que se necesita la mano dura del gobierno, pero Elinor Ostrom estuvo siempre rescatando esa capacidad que tienen los mismos actores de resolver sus propios problemas, digamos que al margen o por su propia iniciativa, tal vez tomando en parte las reglas del Estado, pero sin ser parte del Estado y además sin seguir el desarrollo mercantil tampoco. Entonces, bueno, ese es un gran aporte y diría que ha sido una manera de darle visibilidad a este tercer sector que hasta hasta el siglo XX estaba bastante invisibilizado y considerado como atrasado. También ahí quisiera referirme a algunas referencias de Bruno Frère que hace unas reflexiones sobre un etos solidario que tendría como dos características. Por una parte, y eso es bien importante, una preferencia por la acción pragmática, una acción aquí y ahora para solucionar los problemas del presente, que es una preferencia que de hecho está en tensión con esa visión de un futuro ideal, por ejemplo, o de un pasado, de un pasado también que podría ser la fuente del bienestar. O sea, y de hecho este tercer sector en general se caracteriza por dar soluciones prácticas. A veces por eso es un poco criticado como revisionista, pero bueno, lo que pretenden los actores diversos que se encuentran en este sector es resolver problemas del día a día, hacer posible la vida de las personas en el presente. Más allá de que haya ideales en el futuro, es que en este momento puedan vivir mejor. Y eso uno puede ver en diversos casos, no solamente de comercio justo, también en el trato de lo que son relaciones laborales, de lo que es
de lo que son relaciones con el Estado. A veces sí es no optando por la mejor manera de hacer las cosas, sino más bien por la manera más, y ahí diríamos que es un poco siguiendo esta, una lógica más de lo conveniente, de lo que es posible hacer, de los pequeños pasos, una política de pequeños pasos para alcanzar o para vivir aceptablemente, tal vez no totalmente bien, pero aceptablemente en el presente. Otro de los principios que une a este sector y que lo saca a relucir Freire es que se ve una humanidad común que enfatiza en las semejanzas, en la igualdad de valor y la equivalencia entre todos los seres, y que apunta sistemáticamente a la cooperación como mecanismo de convivencia, y que evidentemente esto se distingue diametralmente de la competitividad, que es la lógica del mercado. En América Latina hay también muchos autores que contribuyen y que rescatan, diría, esta diversidad de tejido socioeconómico político que es el tercer sector, y que es también toda la dinámica más de las comunidades autóctonas. Ahí está, por ejemplo, Dussel con la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, que también ha sido bastante importante para visibilizar, para apoyar incluso a los movimientos indígenas, al menos así ha sido en Ecuador, detrás del levantamiento indígena, ha estado también estas ideas de la teología de la liberación, de Frei Beto, de Leonardo Boff, pero también en la acción misma en Ecuador, ¿no? También tenemos ahí la educación popular de Paulo Freire, la investigación acción participativa, Falsborda, y bueno, y entre otros diversos autores latinoamericanos. Algunas preguntas de investigación que me han guiado son estas. Una primera es: ¿en qué condiciones y con qué límites las organizaciones de comercio justo logran superar los problemas de acción colectiva, recurriendo a arbitrajes entre lógicas opuestas del don y el intercambio mercantil, y mantienen sus propias reglas y sistemas de gobernanza en este tercer sector? O sea, eso es lo que he estado investigando desde hace algunas décadas. Y luego, otro de los temas y preguntas que me han orientado es esta de cómo y a través de qué tipo de compromisos y redes se coordina entre estos actores que tienen lógicas tan distintas, tan opuestas. Bueno, con esto paso a una segunda parte que quería comentarles aquí más en detalle, es sobre este tejido tan diverso y heterogéneo que constituye este tercer sector. De hecho, esa es una de las complicaciones para abordarlo, para estudiarlo, tal vez a veces quizá también para comprenderlo, y por eso es que quizá es más fácil a veces reducirlo a reducir a esa dicotomía Estado o mercado, porque este tercer sector de hecho es bastante heterogéneo y diverso. Por una parte encontramos, a ver, aquí tengo al menos 3 grandes tipos de organizaciones que constituyen este tercer sector. Un primer grupo es todo lo que constituye la economía solidaria y las organizaciones no gubernamentales, que parten de la reunión voluntaria de sus miembros, y que ha estado muy ligada al desarrollo de la cuestión social en Europa. Y bueno, ahí están las asociaciones, las cooperativas y las mutuales, que tienen una mezcla de lógicas entre una lógica cívica, una lógica doméstica, una lógica más mercantil,
y que de hecho también en este gran grupo de organizaciones no gubernamentales en Ecuador actualmente están catalogadas más de 20,000 organizaciones, uno puede encontrar de todo, o sea, organizaciones que hacen un trabajo bastante serio, pero bueno, también organizaciones que a veces utilizan la forma de ONG con otros fines, más bien a veces publicitarios, bueno, de ahí también la complejidad de abordar este sector. Ese es, digamos, un primer gran grupo que forma parte de este tercer sector. Otro mucho más cercano al mercado es la economía popular o el capitalismo popular al estilo de Yunus, el estilo, todo lo que es el microcrédito, los ahorros, también las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos, que también, que comparten, diría, totalmente o bastante de la lógica mercantil, nada más que se hacen a muy pequeña, a una escala extremadamente micro, a veces incluso de comercio ambulante en América Latina y bueno, y en diversos lugares del mundo. Que también suele estar comprendido en este tercer sector, aunque en realidad su lógica es mucho más cercana al mercado. Y luego está finalmente un grupo que es mucho más, digamos que parte de una lógica que es realmente totalmente distinta al mercado y al Estado, que son las organizaciones que están reproduciendo constantemente este don y contradón que ha sido muy analizado en la antropología, y que ahí es donde uno puede ver en ese extremo cómo se enfrentan a las lógicas del Estado y del mercado, porque parten, para empezar, de una negativa de cálculo, de prácticas económicas que se fundan en la abundancia, de una idea o sea, o de prácticas, o digamos de hechos en la realidad, que tienen imbricada la economía dentro de la sociedad y de la política, que es lo que ha analizado ampliamente Polanyi, que reproducen la reciprocidad como privilegio y deber en un continuum de deudas, y que también eso les diferencia bastante de las organizaciones del primer tipo, que más bien parten de la asociación voluntaria. Acá, digamos que no hay una libertad de elección, sino que hay una obligación de reciprocidad dentro de las comunidades, y que de hecho es, si diríamos, todo lo contrario de esa asociación voluntaria. Se constituyen, como dice Calón y Latour, son comunidades que hacen que las personas que están involucradas en esas comunidades nunca puedan librarse de sus relaciones con los demás. O sea, es una especie que es lo típico del don, hacer que las personas estén cada vez más ligadas y que no puedan escaparse a esas relaciones obligatorias de don y contradón. Bueno, entonces, digamos, ese es un tejido bastante diverso, heterogéneo, que quizá también llama a que no sea solo un tercer sector. A lo mejor tendríamos que ubicar más sectores, no solamente el público, el privado y este tercer sector, sino quizá hay un cuarto sector que de hecho es bastante distinto, que reconoce, por ejemplo, hay una simetría que existe entre las personas y la naturaleza, que no se encuentra presente ni en el primer grupo ni en el segundo grupo, y que es lo que más les diferencia. Entonces, bueno, con todo esto yo lo que quería comentarles es unos casos que yo había analizado
de redes de comercio justo en Ecuador, y en los que yo encontré una serie de vacíos y malentendidos, que quizá es lo que uno ve, lo que es el resultado de los proyectos de desarrollo más ampliamente. Uno ve que a veces muchas iniciativas que tienen como inicialmente buenas intenciones, terminan en malentendidos, a veces justo obtienen todo lo contrario de lo que pretendían. O sea, eso justo lo que dice este refrán, que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Bueno, yo había analizado más a fondo 4 casos de producción y comercialización en Ecuador, y 3 de esos casos, los 3 primeros que ustedes ven ahí, están mediados por una organización no gubernamental, Makita Kuzunchik, que les apoya a los productores tanto en la producción como en la comercialización, y tomé un caso que no tenía esta intervención, se trata de una comunidad en la que directamente está expuesta al mercado, a estas tensiones con el mercado, sin que haya una mediación o una traducción, digamos, de una organización no gubernamental. El primer caso, que es un caso de bastante éxito en Ecuador, es el caso del cacao de fino aroma, que de hecho llevó a que en cierto momento esa iniciativa llegó a ser el primer exportador ecuatoriano de cacao de fino aroma, esta organización no gubernamental que es Makita Kuzunchik, con una red grande de productores en la costa de Ecuador. Y bueno, ahí uno puede ver que hubo un formateo al intercambio como exitoso, una mezcla entre el mundo doméstico y el mundo mercantil en cierta armonía, o sea, el mundo doméstico de los productores y el mundo mercantil de las redes de comercio del cacao, que encontraron un acuerdo y que de hecho es un éxito. Un segundo caso que pude analizar se trataba de artesanía de madera, balsa, de productores de la Amazonía, donde ya se empezaban a ver relaciones mucho más contradictorias con respecto al mercado, un formateo que se veía como forzado al intercambio. De hecho, esta organización no gubernamental, Makita Kuzunchik, lo que trataba era de industrializar bueno, no totalmente, pero sí de hacer de introducir en algunos puntos una cierta industrialización para que, bueno, haya mayor producción, y entonces que también la población pueda obtener una más alta recompensa, digamos, por su producción. Pero claro, ahí es cuando entra en una tensión bastante fuerte, porque no solamente con el modo de vida de la comunidad, que son indígenas de la Amazonía, sino también en torno al concepto mismo de lo que es artesanía. O sea, al introducir esta especie o esta forma de industrialización, de hecho, entra en contradicción tanto con los productos artesanales como con la forma de vida, y eso hace que se vean mucho más fuertemente estos mundos distintos que están en yuxtaposición y que generan controversias bastante fuertes entre un régimen del don y el régimen del intercambio mercantil. Ese era un segundo caso. Un tercer caso es aún más, digamos, más difícil,
Se trata de cerámica artesanal también en la Amazonía de Ecuador, y ahí, bueno, un poco más a fondo lo que pude ver es relaciones bastante erráticas con respecto al mercado, un formateo al intercambio en tensión bastante amplia con respecto al don, y controversias fuertes entre diversos referentes que tenían las comunidades, y también una disputa, digamos, un poco más abierta con la organización no gubernamental que les apoyaba. Y bueno, finalmente está el caso de la artesanía en Otavalo, que es un caso, como les decía, sin que haya ninguna mediación. Es un caso en el que los productores están expuestos directamente a las relaciones mercantiles. Y ahí uno, ¿qué puede ver? A veces, de hecho, lo que se ve es que hay relaciones funcionales al mercado, lo que si ustedes han ido a Otavalo y ven la plaza de ponchos, uno ve que hay una bastante funcionalidad, igual cuando uno ve a los otavaleños que están vendiendo en diversas ferias de otros países, en Europa, en Asia, bueno, están en todo lado. Ellos optaron por ellos mismos ir a vender sus productos, o sea, estar en relación directa con los compradores y digamos en este mundo mucho más mercantil. Acá se puede ver mucho más fuertemente una resistencia pasiva al formateo del intercambio. ¿Y qué es esta resistencia pasiva? Bueno, de esto también es un término bastante típico en América Latina, en los países andinos. La resistencia pasiva se refiere, y bueno, también sobre esto se ha escrito bastante, y está Bolívar Echeverría, que es un autor ecuatoriano, filósofo que habla sobre el carácter barroco de América Latina, y que se refiere a este término, a este modo, digamos, de relación, que es la resistencia pasiva bueno, primero frente al colonizador, y luego también frente al mercado, frente al Estado, más actualmente, y que es una forma de resistencia velada. Es decir, que las comunidades o los indígenas nunca van a oponerse directamente, pero sí lo van a hacer en los hechos. En los hechos no van a aceptar, van a hacer otra cosa. Esa es un poco la resistencia pasiva que de hecho ha sido la forma de mantener y de preservar las lógicas más ancestrales frente, como les decía, primero frente a la colonia, a la colonización, pero también luego frente al Estado y al mercado. Entonces acá uno ve mucho más mundos en yuxtaposición, pero que coexisten. Hay una coexistencia, digamos, pacífica entre esos dos mundos, y estas comunidades un poco se han hecho expertas en esa resistencia, en esas formas de no enfrentamiento directo, pero sí en un enfrentamiento velado. Que de hecho, bueno, puede implicar si una violencia que está en el trasfondo, y que es la violencia de este mundo, de estas asimetrías fuertes entre culturas, entre Occidente y entre la cultura occidental y las otras culturas, pero en Ecuador también lo que uno podría decir, si un enfrentamiento entre el mundo mestizo y el mundo de las comunidades indígenas, y que hay una cierta violencia, igualmente no tan directa, un poco velada, aunque bueno, cuando uno ve lo que pasa o lo que ha pasado últimamente desde el levantamiento indígena, de hecho en los años 90, hasta ahora uno ve que en ciertos momentos esa violencia es mucho más explícita y que las protestas son mucho más directas.
En todo caso, bueno, en esta diversidad de entornos, uno ve que las personas tratan de resolver por su propia cuenta los problemas, estos problemas de la coexistencia entre el mundo mercantil y la preservación de otras formas, digamos, diversas otras formas no mercantiles de economía. Lo que uno puede ver y en estos casos que están en Ecuador, pero también en otros países, uno encuentra que hay intentos de hibridación del don y el intercambio mercantil en un cierto contexto pacífico, que hay, me parece que lo más valioso es rescatar algunos experimentos imaginativos, algunos son exitosos, otros son fracasos, pero que son en todo experimentos importantes de precio justo, de relaciones justas, digamos, de una concepción de justicia propia. ¿Qué más? Uno puede ver que a veces hay un desconocimiento de la pluralidad de las formas del mercado y que esto suele llevar a que también en las comunidades y en las ONGs opten a veces por instrumentos que son totalmente mercantiles y que a veces destruyen sus propios objetivos. Eso es tal vez lo que nos llama la atención, es que hay mucho por hacer en este sector para que pueda tener existencia, porque lo que existe y está ampliamente desarrollados son instrumentos mercantiles. Entonces, cuando una ONG o una comunidad quiere hacer decide tener una actividad productiva, suele recurrir a esos mismos instrumentos del mundo mercantil y entonces a veces se destruye su objetivo principal. ¿Qué más? Uno ve deslizamientos y disonancias entre regímenes de acción, o sea, relaciones distintas o complejas entre la violencia, entre relaciones que son mucho más de reciprocidad, y que dan lugar a una serie de disonancias, de malentendidos. Lo que les decía anteriormente, que la astucia, esa resistencia pasiva, a veces se usa para prevenir disputas y también se usa como una forma de respeto a los otros. O sea, a veces mejor quedarse callado antes que entrar en una controversia. Eso es la resistencia pasiva y eso es lo que a veces ha dado mucho resultado desde hace 5 siglos en América Latina. Y uno ve finalmente que hay diversos tipos de reglas que no necesariamente están ligadas al éxito o al fracaso de los casos. Y bueno, y hay un trabajo muy grande por hacer para analizar esas reglas, que todavía creo que está por hacerse. Ahí tenemos poco tiempo. Finalmente, a ver, quería también comentarles sobre las disputas y acuerdos que hay entre estos dos tipos de regímenes, el don y el intercambio mercantil. Aquí, o sea, pude identificar en una tipología unos 5 tipos de relaciones. La que prevalece es la que está ahí remarcada en negrillas. Son interacciones con dominancia del intercambio mercantil, es decir, la ley del más fuerte. Eso es, digamos, la mayor parte de las interacciones que se ven. A veces, pero no es la única, ¿no? Hay también en Ecuador mismo, a veces coexisten separadamente el don sin mezclarse mucho o casi al margen totalmente del Estado y el mercado, es decir, siguiendo una senda distinta. Hay estas interacciones con resistencia pasiva que están guiadas por la prudencia y la inteligencia práctica, es decir, no enfrentarse, seguir manteniendo su lógica, pero sin enfrentamiento
con la lógica del Estado y del mercado. Hay interacciones con mediaciones que generalmente se dan a través de organizaciones no gubernamentales que son traductoras de lo que hacen las comunidades con respecto a las instituciones más modernas, lo que genera una forma de amortiguamiento de esa tensión directa o de ese enfrentamiento directo entre el don y el intercambio mercantil. Y lo que todavía no existe, pero que sería lo ideal, es encontrar una interacción duradera, un compromiso que se oriente a algo común entre el don y el intercambio mercantil, lo que es también un trabajo por hacerse. Y bueno, ya quisiera ir concluyendo para no quitarles más tiempo. O sea, primero, bueno, quisiera resaltar esta crítica, esa mirada dicotómica entre el Estado y el mercado, que no nos ayuda a ver este tercer sector que es bastante diverso, heterogéneo y dinámico. Ahí, siguiendo un poco el Elinor Ostrom, creo que es necesario también separar el tipo de bienes de la forma del tercer sector con respecto a las organizaciones mercantiles y estatales. Que como no hay estos instrumentos, a veces se toman de manera no muy reflexiva, no muy reflexionada, se toman los instrumentos que están ahí, que funcionan en las empresas, pero que al incorporarse en este tercer sector, a veces lo que causan es una tensión mucho más fuerte con los objetivos que ellos mismos buscan. Y algunas pistas para la investigación futura, me parece que, bueno, para los estudiantes sobre todo, que quizá están viendo o pueden ver este video, que se requiere un trabajo transdisciplinario, que es un área bien interesante de investigaciones, mucho más complejo, que se requieren enfoques policéntricos, análisis que apunten a la simetría entre comunidades, a la simetría también entre hombre y naturaleza, que quizá es lo más difícil, pero quizá lo más emergente en este contexto del cambio climático. Se requiere desarrollar una teoría más amplia y plural sobre el comportamiento de las personas. Se requiere dar un rol central a la confianza y a la cooperación entre las personas y dejar un poco de lado, digamos, o al menos ponerla en el mismo plano, esta confianza, en el mismo plano de todo lo que es la competitividad. Creo también que las políticas públicas deberían apuntar a facilitar el desarrollo de instituciones que saquen a relucir lo mejor de las personas y que eviten asfixiar las iniciativas y también las culturas que vienen de mucho más lejos, y que invitarles a lidiar con la complejidad y a no rechazarla. Más bien creo que el hecho de que sea algo tan complejo, espero que también genere un interés por aportar a este tipo de problemáticas, a este tercer sector que es mucho más complejo y más diverso que el sector público y privado. Y bueno, ahí tengo una bibliografía de algunos escritos que yo misma había realizado y en los que me he basado para esta presentación, que pueden consultarlos, buscarlos. Y bueno, con eso, muchísimas gracias por su atención.
Sí, muchas gracias. Me quedé muy sorprendida, es algo que no había estudiado nunca ni leído, esa idea de bienes de club. Y quisiera saber qué aspecto tienen en el caso ecuatoriano precisamente estos bienes y servicios de club. Es mi primera pregunta. Y mi segunda es la idea que me pareció muy interesante del don en realidad como un ejemplo que impide la emancipación de los actores, de los individuos, y por el contradón efectivamente que implica, y ahí veo la relación con los trabajos de antropología, y quisiera conocer más al respecto, si tienes en tus trabajos casos o ejemplos precisos de este don que se convierte en una obligación, como dijiste. Sí, muchas gracias, Emanuel. Bueno, primero, sí, lo más, digamos, lo más simple tal vez, que son los bienes de club. Sí, bueno, ese es un término de Buchanan y que luego retoma Ostrom para plantear que no solo hay bienes públicos y privados, sino también, de hecho, hay los bienes de club y los bienes comunes. Entonces, estos bienes de club creo que están en todo lado, de hecho, en todos, no solamente en Ecuador, y uno es, los ejemplos típicos son ¿qué serán los clubes deportivos? Quizá también los condominios, residencias que tienen un condominio y que comparten una serie, digamos, de servicios y pagan una contribución. Y bueno, lo que se puede, bueno, en la misma denominación de club, o sea, son parte de un club, tienen unos bienes compartidos y también todos comparten los costos para mantener esos bienes. Eh, y sí, digamos que eso se puede encontrar en cualquier lado. Luego, sí, con respecto al don, sí, ahí uno puede ver, bueno, referencias diversas de trabajos más de la antropología. Y cuando uno entra un poco más a fondo en ese tipo de literatura, sí, lo que llama la atención y lo que a veces a mí también me parece que se hace difícil pensar cómo, si sería pues es difícil pensar que uno podría ir a ese régimen del do porque es bastante restrictivo, sobre todo para la libertad individual, porque de hecho es la sociedad la que se impone ante los individuos. Y, y claro, en la modernidad y en Occidente, lo que prevalece sí es la voluntad, el individuo, la libertad. Y, y lo que uno ve en las comunidades indígenas, bueno, digamos, es una lógica totalmente contraria. O sea, hay una obligatoriedad, por ejemplo, de retribución, no es algo voluntario. Y bueno, eso está en los trabajos de todos los antropólogos más clásicos, de Clastres, de Moss. También hay trabajos en Ecuador, hay trabajos antropológicos, y bueno, en América Latina y en otras regiones. Lo que uno ve es que sí, más que un régimen de don, de hecho es un régimen de deuda, que es lo que dice Emilia Ferraro, que hizo un trabajo sobre Ecuador, porque las personas se están obligadas a dar, devolver, recibir. O sea, no es que es algo que se puede escoger, como uno podría decir en las organizaciones no gubernamentales o en las asociaciones de voluntarios, que uno se adscribe, no sé, a la Cruz Roja y es voluntario, o es voluntario, bueno, en Médicos Sin Fronteras o en lo que sea. Acá digamos, la diferencia es que no es voluntario, es obligatorio. O
sea, y el rato que uno no sigue esa gran cadena de obligatoriedades, es excluido de la comunidad. O sea, no, y bueno, eso sí, digamos, sí es lo que más en tensión se encuentra con respecto a nuestro mundo y a nuestra forma de vida. Y bueno, eso también les pasa en las comunidades indígenas. De hecho, por ejemplo, en Otavalo, algunos de los indígenas que salen a vender sus mercancías por todo el mundo, tienen que volver a Otavalo y volver a tratar de reinscribirse en ese régimen que es de obligaciones. Y no siempre es fácil, por eso es que a veces ya existe como se van distanciando, ¿no? O van saliendo incluso de la comunidad muchos indígenas, porque para estar dentro de la comunidad se requiere seguir muchísimas reglas y no hay muchas opciones para elegir, o sea, no es voluntario. Sí. Gracias. Doy la palabra a Diana y después a Jean-Stéphane. Gracias, Emanuel. Gracias, Betty. Una pregunta, porque escuchándote pensaba en trabajos que yo hice en las barriadas de Lima y quería saber si, en fin, ¿qué relación ves entre la economía solidaria o el tercer sector y la economía informal? Digamos que, bueno, de forma un poco provocativa, te preguntaría que si no es la economía solidaria una manera bonita de llamar la economía informal, porque cuando hablas de dar soluciones prácticas, hacer posible la vida, bueno, todo eso es también lo que decía, por ejemplo, un economista como Hernando de Soto cuando escribió El otro sendero en Perú, y que fue criticado porque al fin y al cabo, promoviendo el tercer sector, o lo que él llama, en fin, la economía informal, terminaba justificando la deficiencia del Estado, la precariedad, y bueno, en fin, ¿qué relación ves entre economía solidaria y economía informal? Eso era, bueno, esa era mi pregunta. Y pienso, por ejemplo, en los comedores populares, de todo ese tipo de actividades que antes, bueno, para mí formaban parte de la economía informal y no tanto de la economía solidaria. Sí, sí, muchas gracias por tu pregunta. Me parece que justo ahí es donde uno puede ver que hay, dentro de este gran tercer sector, hay grupos que son bastante diferenciados entre sí y que además tienen lógicas bastante distintas. Me parece que sí, si tú has visto este comercio informal, que más la economía informal, digamos más ampliamente, que de hecho en América Latina es bastante amplia. Por ejemplo, en Ecuador tenemos más de 50% de economía informal, de sector informal, entonces sí, es casi lo más general, lo raro es lo formal. Todo ese sector, de hecho, es más cercano al capitalismo popular, o sea, al estilo de Yunus, que es, en realidad es un capitalismo a microescala, y que sí y que ese tipo de forma de economía es la misma del mercado, tiene las mismas reglas, se rige por la oferta y la demanda. Son los pequeños emprendimientos que de hecho también están en todo lado en América Latina, muy visibles, que forman parte de este sector informal y que sí se diferencian bastante de la economía solidaria, porque la economía solidaria, de hecho, que es ese otro gran grupo, tiene que ver con las cooperativas, asociaciones y mutuales, que son las que es el grupo que más ha avanzado, digamos, en desarrollo institucional.
O sea, de hecho hay una gran tradición en Europa mismo del cooperativismo, de las asociaciones, tienen reglas para, por ejemplo, de votaciones en los órganos de control, de gobierno, que son bastante democráticos, digamos, una persona un voto, no es por acciones como las empresas o no está ligado al capital. Entonces, sí me parece que es bastante distinto. Sí, de lo que habla Hernando de Soto, que sí, por eso mismo es bastante criticado, porque de hecho es un tipo sí, de empresa mercantil sin condiciones y sin reglas, a veces mucho eso es mucho más precario, el sector informal, Vale, pero con la misma lógica mercantil. de acuerdo. Gracias. No sé si eso aclara un poco. Sí, sí. Doy la palabra a Jean-Stéphane y después a Ana. Bien, muchas gracias. Gracias a ti, Betty, por esta comunicación tan interesante. Yo lo que sí tendría son dos observaciones que hacer y dos preguntas desde un punto de vista de un neófito total, tanto de la economía ecuatoriana como del tema en particular. Y primero, es si lo que tú nombrabas y llamabas efectivamente esa sumisión del don, no se parece mucho a lo que es la economía de las remesas que efectivamente los emigrantes envían a sus familias cuando obtienen trabajo o cuando obtienen ingresos en otros países, y que hay una obligación moral de alguna forma de remitir parte de esos ingresos a la familia, sobre todo no solo moral, sino también por lazos familiares, porque en muchos casos, por ejemplo, en los casos ecuatorianos, son los tíos o los abuelos los que se quedan con los hijos y a cambio de ese servicio, digamos, a la persona, pues reciben parte de los ingresos de los padres o de las nuevas generaciones que han ido a emigrar a otros pueblos, a otros sitios. Y yo me pregunto si eso realmente en sí es una particularidad de la economía o es una forma totalmente de la más tradicional de la economía capitalista y liberal, simplemente adaptada al mundo actual. Muchísimas gracias, súper interesante este dilema que tú planteas. Sí, que de hecho sería bueno investigarlo muchísimo más a fondo. A mí en principio, a ver qué me parece. Bueno, esta economía de las remesas, para empezar, es bien y muy importante en América Latina. Casi todos los países, un rubro muy importante del Producto Interno Bruto, no solamente de las familias, sino ya a escala del país, viene de las remesas. Y que no es nada informal, ¿eh? Que no es nada informal, porque el Estado recupera y efectivamente lo tiene con sus... Sí, evidentemente el Estado sí le ponen, forma parte del Producto Interno Bruto, está en la banca y está sí alimentando la economía más, digamos, la economía formal, mercantil. Sí. Nada más que el principio, sí, al que tú te refieres, ¿por qué las personas hacen estas remesas? Sí, me parece que tiene que ver con tal vez ahí sí está más en relación con con el don, y tal vez no solo quizá no solo con el don, sino con una relación familiar, tal vez más de tipo doméstico, que uno lo podría ver como el antiguo régimen también, como se suele ver, o sea, como si los hijos, a veces los padres, a veces son padres, mujeres jóvenes las que viajan y dejan a los hijos en Ecuador, por ejemplo, entonces evidentemente tienen que mandar las remesas para que las personas que se encargan de los hijos puedan mantenerles. Y bueno, y a veces son los hijos que envían a las personas mayores, a los padres, a la familia más en general. Una relación de familia ampliada y de relaciones fuertes familiares, de un mundo doméstico, diría.
más que del don, quizá es ese mundo doméstico de las relaciones del antiguo régimen. Pero que sí son importantes tanto para el país como para las personas, que son las que mantienen la economía y también mantienen a muchos hogares en América Latina. Sí. Gracias. Y creo que es necesario estudiar mucho más, súper interesante. La palabra la tiene Ana. Bueno, hola a todos. Muchas gracias, Betty, por tu intervención. Aprovecho para saludar a mis colegas, muchos de los cuales no conozco personalmente todavía. Bueno, quería hablarte un poco desde la perspectiva un poco alejada. Yo he analizado las ONGs españolas desde el punto de vista del discurso, no desde el punto de vista del funcionamiento comercial. Pero bueno, me interesa mucho esta relación entre lo que son las ONGs del norte y las ONGs del sur, como se les denomina actualmente. Entonces, en esta idea de que las ONGs del norte son en alguna medida o muchas de ellas instrumentos, digamos, del eurocentrismo, me ha parecido muy interesante en tu presentación, en tu introducción, esta asociación entre el tercer sector y la cultura india, digamos, la cultura indígena precolombina. Y me gustaría saber si, por supuesto, las ONGs latinoamericanas serán variadas, habrá un sector amplísimo, muy heterogéneo, no lo conozco en profundidad, pero me pregunto si esas ONGs latinoamericanas, digamos que siguen siendo el instrumento de la cultura indígena o por el contrario son más bien de nuevo un instrumento del eurocentrismo o un instrumento de la cultura latinoamericana no indígena, precisamente. No sé si me alejo mucho de tu intervención, pero me parece el escenario perfecto para hacer esta reflexión contigo. Sí, bueno, estas organizaciones no gubernamentales en Ecuador y en América Latina me parece que son más cercanas, de hecho, al mundo occidental. Están en estas organizaciones, digamos, en general, están profesionales, están a veces jóvenes, sobre todo, que tienen la idea de hacer un puente, de traducir, de ayudar, digamos, así entre comillas, a comunidades indígenas, y que, bueno, lo que dice Carlos Arcos en un trabajo sobre estas ONGs, tienen, o sea, lo que sí que tienen un ethos distinto con respecto a las comunidades y que es quizá lo que hace difícil ese trabajo y que le llena igual de complejidades y contradicciones, porque las comunidades están, al menos las comunidades indígenas están en esta lógica del don contra don, que es casi todo lo contrario del mundo occidental. Entonces, un poco lo que hacen estas ONGs, que también es el caso que yo estudiaba de Makita Kuzunchik, es tratar de encontrar, de traducir primero lo que dicen las comunidades frente a, no sé, por ejemplo, a comerciantes a comerciantes propiamente dichos o a industriales. Su trabajo es, sí, eso, traducir de ida y vuelta, ¿no? También traducirles lo que dicen los de acá para las comunidades, hacer un poco comprensible esa interrelación, hacer menos fuertes ese choque entre culturas. Y bueno, en medio de eso hay de todo, o sea, hay personas, para empezar, también hay ONGs, pero bueno, dentro de las ONGs hay personas concretas, a veces están
tienen mayor capacidad para hacer esa traducción, a veces menos. Se cometen muchos errores también, y es un poco lo que yo había visto en estos casos. A veces se transmiten algunos instrumentos que son extremadamente mercantiles a las comunidades, lo que no quiere decir que funcionen. O sea, a veces de hecho simplemente son rechazados esos instrumentos, a veces esos instrumentos son acogidos y generan otros desastres. Entonces lo que hay es, sí me parece que, bueno, a pesar de todo esto que es el trabajo de estas ONGs en el norte y en el sur, no solamente en el sur, es importante porque es un trabajo de experimentación, es un trabajo también ¿de qué será? De apertura. Creo que están en el desafío de hacer esa traducción, creo que se enfrentan justo a un mundo extremadamente complejo, y me parece que eso es lo que hay que resaltar, más allá de que hay errores grandes, graves, pero también hay logros, o sea, también hay encuentros, también posibilitan eso, la vida, o posibilitan, sí, la existencia aquí y ahora de alguna comunidad. Y de hecho, a ver, algunas ONGs en el desarrollo más ampliamente, lo que producen, lo que hacen posible es, sí, una llegada, digamos, de recursos a comunidades que los necesitan, hacen posible la traducción, esa relación entre el donante y el que recibe, y bueno, y hay diversos, digamos, beneficios, aunque también riesgos. Eso es lo que podría decirte. Y que es súper interesante igual analizar mucho más a fondo ese trabajo que es bien difícil y complejo. Gracias. Gracias. Creo que Marie tiene una pregunta. Sí, buenos días. Hola Betty, muchas gracias por la ponencia. Yo, igual que Jean-Stéphane, soy totalmente neófita, no conozco ni Ecuador ni todas estas nociones. Entonces me surgieron muchas interrogantes, más que nada por no poder representarme concretamente de qué estamos hablando. Entonces entendí las palabras, pero sí necesitaría como ejemplos más concretos. Por ejemplo, de qué es traducir lo que pide una comunidad frente al mercado. No sé si podrías darnos un ejemplo. Y luego tendría otras preguntas, pero para poder representarme de qué se trata. Ok, sí, muchas gracias, Marie. Gracias, bueno, por tu interés y por la pregunta. Sí, perdón si no estaba tan claro, y sí, tal vez voy a tratar de, gracias por permitirme aclarar un poco más. A ver, concretamente un ejemplo es que una comunidad de mujeres, que es uno de mis casos, que hace cerámica ancestral, o sea, hacen unas cerámicas que las pintan con su cabello, y que en estas pinturas, de hecho, bueno, lo que ellos dicen es que tratan de traducir sus sueños, y bueno, son así esas cerámicas con figuras un poquito, sí, digamos, ancestrales. Entonces, hay esa producción, y entonces cómo llegar no sé, a vender en Quito, incluso ya ni siquiera exportar, simplemente en Quito, que es la capital de Ecuador. No es tan sencillo sin que haya a veces la intervención de alguien que puede hacer una traducción. O sea, que puede primero ir a las comunidades, que puede, porque además los indígenas a veces no solamente que necesitan que les ayuden, sino que realmente necesitan de una traducción incluso de su idioma, porque hablan quichua, y bueno, y en Quito los mestizos no hablan, y los turistas hablan español o inglés. Entonces, estas ONGs lo primero que hacen es eso, ir, buscarles y hacer posible ese contacto.
llevar los productos, apoyarles, o sea, darles algunos, tal vez algunos consejos para comercializar, para empacar incluso los productos, para poder, para hacerlos un objeto de comercio, de una mercancía, porque inicialmente, bueno, son cerámicas que están ahí, que pertenecen a esas comunidades y que tienen, sí, que son parte, que han sido parte de sus objetos hechos desde hace mucho tiempo. Entonces sí se requiere alguien o personas como estos profesionales que trabajan en este tercer sector que hacen este trabajo de ir, buscar, apoyarles en la producción, luego apoyarles en la comercialización y también sí, no solo traducir el idioma, sino también hacerle asequible a la otra parte al que compra, hacerle comprender incluso de dónde vienen, o sea, traducirle al idioma de los compradores, que son totalmente distintos de esas comunidades. Ese es un trabajo que hace esta organización Makita Kuzunchik. No es la única en Ecuador, de hecho hay como 15.000 organizaciones no gubernamentales actualmente, y que hacen a veces en relación con las comunidades indígenas, pero bueno, a veces en relación también hacen otro tipo de intercambios, digamos. Y por eso es que es un tejido tan heterogéneo, porque bueno, uno les puede encontrar en un montón de actividades, y tiene iniciativas de ahorro comunitario, de comercialización de productos, de apoyo a productores que son artesanos, pero también a veces productores agrícolas, cómo sacar, no sé, algunos productos que son propios de comunidades pequeñas y que de hecho también necesitan estas comunidades, necesitan estos intercambios mercantiles, sobre todo para que financiar que a veces la educación de los hijos, porque sí quieren que los hijos vayan a escuelas y entonces sí necesitan de recursos. Entonces eso es lo que hacen en general estas ONGs o algunas de esas ONGs. Esa es la traducción. Muchísimas gracias. Entonces, Tenía otra pregunta, no sé si puedo abusar y hacer la otra. ¿Sí? Igual por ignorancia, hablaste de muchas lógicas distintas de las ONG y algunas para mí son incomprensibles, como lógica de inspiración o lógica conexionista. Tengo esta curiosidad de qué significa esto. ¿qué significa esto? Bueno, ahí sí estoy tomando un poco a un autor que es Boltanski, que habla de estos mundos diversos y que, bueno, para mí me ha ayudado un poco a comprender que hay esta diversidad de, digamos, de posibles lógicas. El mundo, o sea, esta lógica más de la inspiración es una lógica de la creatividad. Entonces, un poco la lógica esta de los artistas que no se preocupan del dinero, se preocupan de la creación, de que sea algo, y que bueno, se puede no solamente ver en el arte, sino también en otras actividades, esa creatividad e imaginación. De hecho, en las ONGs hay muchas personas en esta misma Makita Kuzunchik, de hecho hay una gran creatividad e imaginación habido, ¿no? Para plantear formas de precio justo. Claro que esa imaginación no siempre va como es una mirada así un poco artística, o sea, lo que ellos persiguen es un ideal y que luego se ha encontrado así estrepitosamente fallida en el mundo real del mercado. O sea, porque a veces empiezan, por ejemplo, ellos han tratado de levantar los costos de lo que significa ser una artesanía.
Entonces empiezan a sacar los costos y bueno, cuando hacen esa lista y ponen ahí todo lo que implica hacer una cerámica, finalmente es bastante caro y no se puede vender en el mercado, porque en el mercado hay una serie de objetos producidos a gran escala, entonces que son extremadamente baratos. Y bueno, eso es lo que ahí uno puede ver este mundo de la inspiración, que es imaginativo, que es una fuerza creativa, que a veces no es muy realista, y entonces se estrella ahí con el realismo del mercado. Eso les ha pasado algunas veces en esta organización que yo estudiaba, y de hecho esa organización que tiene unos 40 años, en muchos periodos ha estado al borde de la quiebra, porque, bueno, siguiendo estas iniciativas, a veces compran artesanías a un precio que les parece que es el justo, nada más que cuando quieren vender no pueden vender, al menos para recuperar el costo, y entonces varias veces han estado al borde de la quiebra. ¿Y quiénes les han ayudado? Muchas veces personas de la cooperación, y ahí es que hay esta alianza bastante fuerte e importante también entre organizaciones del norte y del sur, que permiten, digamos, más allá de que sean éxitos en términos generales, las experiencias permiten que sobrevivan todavía las organizaciones a un precio que es, sí, a veces un precio alto para las organizaciones con apoyo de la cooperación internacional, de ONGs del norte y del sur, que me parece que lo importante es que sí aportan a la sobrevivencia. Así más, sin hablar de costos, porque el costo sí a veces es alto. Gracias por estas aclaraciones que van a ser muy útiles a nuestros estudiantes, sobre todo de máster, que trabajan esas temáticas. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta o no? No sé, yo tengo una. Ya, entonces te la dejo, la haré yo en otra ocasión porque veo que tenemos ya casi más de hora y media. Gracias. Muchísimas gracias, Betty, por tu presentación y tus reflexiones sobre este tema. Leí hace algún tiempo ya un artículo titulado «Pourquoi les ONG sont un problème?» de una activista estadounidense, se llama Stephanie Macmillan. Un artículo bastante crítico con las ONGs en general, y me gustaría conocer tu opinión sobre uno de sus argumentos. El texto está escrito en francés. Dice: las ONG sabotent, détournent et remplacent l'organisation autonome de masse. ¿Qué opinas? La organización autónoma. Les ONG sabotent, Sí. détournent et remplace l'organisation autonome de masse. Oui, c'est quelque chose qui avait été notamment reformulé avec le cas de Haïti. Ouais, exactement. Exactement. ¿Es el caso en el Ecuador, tú crees, Betty? Eso te iba a preguntar también, así que... A ver, ¿qué diría de esto? Que en parte es así en muchos casos. Lo que sí que hay experiencias de todo tipo. No solo sabotean la organización autónoma, digamos, de las comunidades, a veces les ayudan en parte, a veces hay objetivos, no sé, de corto plazo, al menos que alcanzan. Por ejemplo, obtener un fondo, obtener en Haití, me imagino, una serie de, no sé, de financiamientos concretos que hacen posible esas ONGs que son mediadoras. Pero sí es cierto que también generan, no sé si sabotean totalmente o no siempre. Eso creo que es una palabra un poco fuerte, y además aplicarle de manera generalizada creo que no es lo más justo.
porque, bueno, estas organizaciones sí tratan bueno, tienen buenas intenciones, tratan de ayudar. Ahora, como decía, sí, el infierno está lleno de buenas intenciones. A veces, bueno, muchas de esas ayudas finalmente son contraproducentes. Tal vez a veces, justo lo que les decía, a veces ellos llevan instrumentos que no son los más adecuados para las comunidades y que entonces entran en una lógica mercantil, y eso creo que uno ha visto muchos de estos casos, lamentablemente. Pero bueno, no solamente, creo que hay que contrastar no sé, esta aseveración de sabotear la organización autónoma. Creo que la realidad es muchísimo más compleja. Creo que hay interacciones, beneficios, y también hay problemas, hay riesgos. Y por eso creo que lo que hay que hacer es un análisis de caso por caso, porque no siempre, no se les puede generalizar. Parece que por una parte es un trabajo importante, porque es difícil, por ejemplo, para el Estado ir directamente, porque no tienen ni los mecanismos ni estas formas de acercamiento con las comunidades. Y las ONGs tienen, bueno, algo que es útil, es que están un poquito más cercanas a las poblaciones, que están en capacidad a veces de comprender un poquito más a fondo cómo son estas lógicas distintas, y que eso es una fortaleza. Ahora no siempre tiene buenos resultados, ni tampoco siempre, bueno, ni tampoco siempre las personas hacen su trabajo tan seriamente. Entonces hay una gran diversidad. Y lo que sí yo no estaría de acuerdo en que todas las ONGs sean miradas como saboteadoras. Creo que no. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una ultimita pregunta? Sí, la jefa Caroline dice que sí, entonces me permito tomar la palabra porque precisamente, Betty, cuando estabas definiendo ese trabajo de traducción de las expectativas de ciertos grupos, en particular de comunidades indígenas, y la posibilidad de insertarse, digamos, en una lógica de mercado que es también la del mundo blanco mestizo. Pensé en la teoría de Guerrero sobre la ventriloquia, en el caso ecuatoriano, ¿no? Él hablaba de un Estado que se hacía al mismo tiempo el portavoz, el defensor de los intereses, el traductor de las aspiraciones de los indígenas, y bueno, se habría tomado fin este momento de la ventriloquia bastante recientemente con la emergencia y la afirmación de los movimientos indígenas. Pero no sería, me viene así esta pregunta y quisiera, tú que conoces el terreno, ¿no? Tu opinión. ¿No sería efectivamente ese trabajo de traducción por parte de mediadores otra faceta de una forma de ventriloquia? Sí, cuando Guerrero y bueno, algunos colegas ahí que trabajan estos temas en Ecuador hablan de ventriloquia, no se refieren solamente al Estado. También las ONGs hacen digamos, a veces tienen esta función de ventriloquia, y tal vez ese sí es uno de los problemas posibles. Pienso que no siempre, porque de hecho hay una gran diversidad de procesos, de relaciones, algunas mucho más efímeras, más rápidas, y entonces sí, ahí evidentemente suelen tener más problemas. Pero también hay trabajos mucho más serios y a profundidad y más cercanos con las poblaciones,
sobre todo de las ONGs. Me parece que en el caso del Estado es mucho más complicado que haya esa cercanía tan grande, pero en el caso de las ONGs hay ONGs que trabajan durante décadas con una comunidad que realmente llegan a conocerla y sí a hacer un proceso de traducción que digamos sea más o menos adecuado. Pero como decía, sí, hay de todo y uno puede ver que esta ventriloquia sí, también es una posibilidad y de hecho ha habido muchos de esos casos en desarrollo y es lo que suele llevar a que haya incomprensiones de fondo y a que finalmente no pueda realizarse nada o que el desarrollo esté lleno de elefantes blancos, a veces de ideas, pero también de acciones que finalmente no son acogidas o que son abandonadas rápidamente porque no tienen ningún asidero. Pero sí, esa es una de las líneas de reflexión, la ventriloquia. Por eso el trabajo de estas ONGs es tan complejo y difícil y creo que como el trabajo de los antropólogos se asegura solamente o tiene más chance de que vaya bien cuando es un trabajo duradero, a fondo y no de corto plazo y utilitarista, porque a veces solamente es así, rápidamente se toma una organización, casi se le dice lo que tiene o se interpreta a su manera lo que necesita, sin que ellos realmente sean necesidades, sino que a veces es lo que quiere hacer el gobierno, entonces ahí bueno, le interpretan a su manera y parecería que eso fuera participación o fuera conocer a las organizaciones, pero no es. Pero sí creo que de hecho hay más problemas que, como, bueno, ahí creo que sí, es muy problemática esa relación, muy compleja, pero creo que tampoco se puede generalizar en que saboteen a las organizaciones comunitarias. O sea, no todas, no siempre. Bien, muchas gracias. Creo que estamos bien de tiempo, hora y media, y desde luego siempre es una frustración no poder seguir. A los que vean este video y el otro también, el anterior, en la página web del CRIA está la información en línea y podrán también encontrar las informaciones sobre ti, Betty, contactar contigo directamente si lo desean, desde luego, nosotros también. De nuevo, te damos todas las gracias y esperamos que en una próxima estadía en Francia puedas acompañarnos a una de las sesiones del CRIA.